Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en iNoticias a través de las pantallas de TVNet. Sin lugar a duda, la jornada de este día miércoles ha sido maratónica, ¿cierto?, en cuanto a política. ¿Por qué? Porque ¿cierto?, la Cámara de Diputados aprobó precisamente el proyecto del retiro del fondo de pensiones, en este caso de las AFP, con votos incluso del bloque Chile Vamos, fíjese, iniciativa que ahora ya pasa al Senado. ¿Cómo estuvimos en la región de los lagos? Fíjese que, bueno, esto también hay que señalar que se aprobó con 95 votos, a favor, 36 en contra y 22 abstenciones. ¿Cómo estuvimos en la región de los lagos? Bueno, todos los parlamentarios de oposición, en este caso Emiliano Ullado del Partido Socialista, Gabriel Ascencio del Partido Demócrata Cristiano, Alejandro Bernales del Frente Amplio y Fidel Espinosa del Partido Socialista, votaron a favor. Todos ellos del distrito de la región de los lagos. En contra votó el diputado Harry Jürgensen de RN, Carlos Kuchel de la UDI y se abstuvieron, en este caso Javier Hernández de la UDI y Alejandro Santana de RN. Nosotros estamos acá tomando los resguardos necesarios, ¿cierto?, con el diputado del Partido Socialista, Fidel Espinosa, a quien saludamos. Diputado, ¿cómo está? Sí, muy bien. Contento, lo veo. Muy contento, ha sido jornada bastante maratónica la que tuvimos la última semana, pero creo que hoy día es un día histórico para nuestro país. Se utiliza mucho esta frase cliché del día histórico, pero verdaderamente que después de haber recuperado la democracia, nunca tuvimos la opción, ni siquiera nosotros siendo gobierno, de tocar, ¿no es cierto?, el corazón mismo de la AFP en el tema de las pensiones, porque nunca se tuvieron los votos. Estas entidades, la AFP, las ISAPRES, quedaron protegidas en la Constitución del 80 de tal manera en el ámbito del derecho a la seguridad social, que eran prácticamente intocables, con quórum muy altos. Tú comprenderás que en cualquier otra democracia, Claudia, del mundo, esto se gana con el 50+1 de los votos. Aquí no. Se exigían 93 votos la semana pasada cuando votamos el primer trámite el día miércoles, y hoy día requeríamos también 93 votos para aprobarlo. Llegó un momento, yo te quiero decir con mucha franqueza... Ahí tú te refieres a la votación del Fondo Colectivo Solidario, ¿no? No, para la votación del apruebo al retiro del 10% de los fondos. Se requerían 93 votos. Y yo quiero confidenciarte una conversación que tuve con Giorgio Jackson 2 o 3 minutos antes de la votación. Yo le pregunto, Giorgio estaba en la sala, yo estaba acá en Yanquihue, y a través del WhatsApp yo le pregunto cómo veía él la votación y dice, vamos a perder por 1 o 2 votos. Todos creían que perdíamos por 1 o 2 votos porque el gobierno, Claudia, hizo un lobby muy intenso sobre los parlamentarios. Incluso algunos parlamentarios de propio Renovación Nacional han denunciado que fueron víctimas de un matonaje político, como lo dijo ¿Esos 13 Durán. Parlamentarios volvieron a votar, digamos, a favor, los que votaron la vez anterior, o hay algunos... De los 13 parlamentarios de la derecha que votaron la vez pasada, 10 mantuvieron su voto. Nosotros lo valoramos porque sin esos votos no se hubiera obtenido este triunfo histórico para Chile y para los trabajadores chilenos hoy día. Y 3 de ellos votaron en contra hoy día del retiro. Pero se sumaron otros 3 que antes habían votado en contra. Entre ellos el diputado Carter, ¿no es cierto?, que modificó su votación anterior. Yo creo que ellos sintonizaron con la gente. Aquí, mira, no habían 2 discusiones. El 85% de los chilenos está de acuerdo en que se puede retirar por esta pandemia, por única vez y de manera exclusiva por la situación que se está originando en el país, donde hay muchos hogares que están sufriendo, que se retirase el 10% de los fondos previsionales, que son fondos de los trabajadores, Claudia. O sea, aquí hubo una discusión bien de fondo, ideológica, porque Juan Sutil, entre otros, presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio, ¿qué dijo? Que esto era un bien sagrado de la AFP. Yo creo que es un error garrafal. Son fondos de los trabajadores. El senador Alamán, que ha estado muy violento en las últimas semanas, incluso es acusado por un propio diputado de Renovación Nacional de matonaje político, el propio senador Alamán señaló que esto era regalarle plata a la gente que no la necesitaba. Y yo creo que sí muchos chilenos hoy día la necesitan. Y muchos chilenos van a hacer, al poder retirar estos fondos cuando, si Dios quiere, se apruebe en el Senado, va a permitir que la gente pueda paliar necesidades que tiene en su hogar. Además que esto es voluntario, el que quiere la retira, el que no quiere la retira. Además, es muy importante tu acotación, además esto es voluntario, no es que se esté imponiendo el retiro del 10%. Cada trabajador podrá optar de hacerlo o no hacerlo de acuerdo a sus necesidades. Y si alguien quiere sacar la plata para mejorar su casa, para hacer un arreglo, ¿no es cierto?, en una pieza que están hacinados o que tiene un problema en un baño, es su dinero, lo podrán hacer, o pagar una deuda. También aquí incluimos a los funcionarios públicos, porque hubo una indicación presentada por algunos parlamentarios que querían excluir
a funcionarios públicos, habiendo miles también de funcionarios públicos que tienen salarios inferiores a 500 y 600 mil pesos. Por lo tanto, hoy día hemos dado un paso muy, pero muy importante, Claudia. Queda camino por recorrer, no hay que cantar victoria porque si hubo presiones hoy día en la sala, ¿cómo va a ser en el Senado? Además, quiero con mucho respeto decir que las intervenciones de los ministros Briones, en particular el ministro Briones y Blumen, fueron incluso que rayaron en la insolencia y grosería contra el Parlamento al tratar, ¿no es cierto?, de una inmoralidad, ¿no es cierto?, lo que se estaba aprobando. El Parlamento es para eso, es para aprobar o rechazar los proyectos de ley. Por eso también hay que decirlo, los diputados que se abstuvieron votaron en contra. Aquí hubo 2 diputados de la región, Hernández y Santana, que se abstuvieron, pero esa abstención se suma a los votos en contra al retiro del 10% para que se sea muy claro y se quede muy de manifiesto aquello. Claro, pero ahí me gustaría, diputado, que nos explicara un poco el tema de este proyecto de ley. Me gustaría que nos explicara... ¿Por qué hubo 2 votaciones? Claro, porque hubo 2 votaciones y después cómo se va al Senado, ¿cierto? Y el camino que sigue y cómo nosotros, los ciudadanos, digamos, podemos cobrar precisamente ese 10%. A ver, lo primero, agradezco la pregunta porque es muy importante e interesante. Lo primero que tenemos que tener claro es que hubo 2 votaciones en la Cámara de Diputados. Mucha gente hoy día se preguntaba, ¿pero por qué? Si la semana pasada ya votaron. Lo que se votó la semana pasada fue la idea de legislar, el proyecto en general. ¿Me entiende? Entonces, por lo tanto, no se votó ninguna particularidad del proyecto. O sea, se le dio luz verde el miércoles pasado a que se pudiese discutir. ¿Qué hubiera pasado si el día miércoles pasado no hubiéramos tenido los 93 votos? Este proyecto, hoy día mismo también, se archiva y puede ser discutido en un año más. Así a foja cero. Así lo establece la Constitución. Por lo tanto, lo que se votó hoy día fue en particular el proyecto. ¿Y qué es votar en particular un proyecto? Su articulado. Este proyecto, el corazón de este proyecto es que cada ciudadano que tenga cotizaciones pueda retirar hasta un 10% de sus ahorros previsionales. Ese es el corazón del proyecto. Pero ese corazón del proyecto viene con otras, ¿no es cierto?, de una u otra manera, con otras partes integrantes de ese cuerpo legal, que lo que busca es decir, cómo, lo que tú decías, se va a entregar en una cuota, en 2 cuotas, en un momento de poder retirar, eso es parte de la discusión. Nosotros, ¿puede ser más o no? No, más no. Quedó establecido en una, pero el Senado podría presentar alguna indicación en otro sentido, esperamos que no ocurra. Y también se establecía que fue la única votación que se perdió hoy día el tema del Fondo Solidario, que es un fondo, ¿no es cierto?, que lo que busca es, de una u otra manera, hacer una redistribución mucho más ajustada para mejorar las pensiones. Lamentablemente se perdió y ojalá se corrija en el Senado. Eso se perdió y eso pasa más o menos lo mismo que hubiera pasado, se puede volver a votar como en un año, ¿no? No. Ese Fondo Solidario, como es parte de un proyecto que todavía está en discusión y que fue aprobado en general, va a poder ser discutido ese punto en el Senado. ¿Qué viene ahora? Ahora pasa al Senado, se requieren 26 senadores, la oposición tiene 24, por lo tanto la tarea es mucho más cercana a lograr el objetivo que en la Cámara de Diputados, donde se requerían exactamente 11 diputados que votaran a favor de esta iniciativa de la derecha del gobierno. Mire, ¿qué pasaría? Alguien me preguntó hoy día una pregunta bien interesante. ¿Qué pasaría si el Senado rechaza? Allí se genera, ¿no es cierto?, una comisión mixta entre senadores y diputados para dirimir qué es lo que va a pasar definitivamente con el proyecto. Pero yo me atrevo a señalar de que hoy día estamos más cerca que nunca que este proyecto sea ley, porque se aprobó y se pasó la etapa más compleja que era la Cámara de Diputados, porque requería 93 parlamentarios. El Senado solo requiere 26, están a 2 votos de lograrlo y ya un senador de la derecha anunció su voto a favor, como el senador de Aysén, que espero lo ratifique porque la diputada Leuquén de Aysén votó a favor Bueno, Iván Moreira igual al principio dijo que después que esperamos que sí, y esperamos que el senador de esta zona, el senador Moreira, ¿no es cierto?, también vote como lo hizo su hermano, que yo valoro, siendo de la UDI, valoro que el diputado Cristian Moreira hoy día estando en la clínica haya votado telemáticamente a favor del proyecto, a pesar repito, de todas las presiones. Yo, mira, llevo varios periodos en el Parlamento y yo no había visto el nivel de lobby como fue este proyecto. La protección en Chile, como lo dije en mi intervención a la AFP, quedó al descubierto. O sea, tuvimos a un presidente encabezando, él llamando, ¿no es cierto?, a parlamentarios para que cambien su voto. Tuvimos a ministros que fueron, repito, insolentes con los propios parlamentarios en la Cámara de Diputados el día de hoy. Y también hubo conductas que yo debo decirlas, porque siendo de oposición, que no corresponden. Por ejemplo, el reclamo que hizo un diputado respecto a la actitud que tuvo Florcita Motúa en la Cámara el día de hoy de mostrar un papel con grosería cuando estaba hablando un ministro, eso no lo podemos concebir, porque ideológicamente nosotros tenemos profundas diferencias con el gobierno, pero tenemos que respetarnos. El respeto es lo principal, la madre de los políticos o de alguien no está en juego cuando hay una discusión ideológica,
nuestras familias tienen que quedar de lado, nosotros podemos pensar de manera muy diferente con el diputado Hernández o con los demás diputados de derecha, pero siempre tiene que primar por sobre todas las cosas el respeto, y yo creo que hoy día hubo hartas faltas de respeto, una de ellas fue, repito, la de este parlamentario, que no es primera vez que lo hace, Florcita Motúa, y otras fueron la del propio ministro, que trató de inmorales a quienes pensamos distinto, cuando para mí son más inmorales personas como el propio ministro Briones, que fueron parte de los directorios de AFP y hoy día estuvieron defendiendo con dientes y uñas el poder omnipotente que tenían hasta hoy la AFP en nuestro país. ¿En cuánto tiempo debería pasar esto al Senado? ¿En cuánto tiempo ya aproximadamente las personas deberían poder estar retirando su 10% si es que fuera aprobado, digamos? A ver, esa es una pregunta bien difícil para mí, porque los tiempos, como el gobierno, todos sabemos que el gobierno es el que pone la urgencia. A este proyecto no le van a poner urgencia, porque el proyecto está en contra. Y el presidente también puede vetarlo. Sí, pero yo me pregunto si un presidente de la República podría estar en condiciones de vetar un proyecto de ley que cuenta con el 90% de apoyo ciudadano. Yo creo que un presidente tendría que estar fuera de sus cabales para hacer un veto a un proyecto de estas características. Ya vetó en esta pandemia el proyecto que permite que las empresas no corten los servicios básicos. Vetó también y estuvieron en contra del postnatal de emergencia. Entonces yo hago un llamado, ¿no es cierto?, a que actuemos con seriedad. No es posible que el ministro a última hora llegue con ofertones de los 500.000 pesos, que no le sirvieron de nada, porque en definitiva... Ahí me quiero detener un poco, diputado, porque, a ver, una pregunta desde mi ignorancia, por así decirlo. Por ejemplo, el presidente anunció, ¿cierto? ¿Cuándo fue? El lunes anunció medidas, 500.000 pesos para la clase media, además protección a la vivienda, entre otras cosas, el tema de los estudiantes, etcétera. ¿Qué va a pasar con eso, con esas medidas? ¿No siguen en pie o era, por ejemplo, el tema de la AFP o las medidas? Aquí mi pregunta es la siguiente: ¿por qué en este caso el gobierno, a su juicio, defendía tanto el tema del contra de la AFP, tomando en cuenta que esta plata es administrada por empresas privadas? ¿Cierto? Por supuesto. Tengo entendido. ¿Cuál entonces, plata? La plata de los cotizantes. Por supuesto. Sí, por empresas supuesto. privadas. Entonces, ¿cuál es la vinculación que tienen los gobiernos, en este caso no solamente del presidente, de todos los gobiernos que han pasado, ¿cierto?, que han tenido estas AFP? ¿Cuál es la vinculación que tienen con las AFP, digamos, como para defender y no poder entregarle ese dinero a los trabajadores? Yo te agradezco la pregunta, porque yo quiero ser súper franco y honesto, como lo sigo siempre en mis entrevistas. Este sistema de AFP es perverso, porque nos dijeron en los 80, cuando lo creó el hermano del presidente Piñera, José Piñera, dijo que en 40 años esto iba a permitir esta capitalización individual, que un trabajador, hoy día, en el año 2020, iba a estar sacando el 80% de su último sueldo como jubilación. Eso todos sabemos que es una mentira, y hoy día tenemos al 80% de los chilenos saca pensiones menores a 300.000 pesos después de haberle entregado su vida, sus pulmones a sus empleadores 35, 40 o hasta 50 años. Primera cosa, o sea, el sistema fracasó y hay que mejorarlo. ¿Por qué se protege tanto a la AFP? Obviamente porque las AFP, primero, están cubiertas por una constitución que, repito, para hacer modificaciones te pide quórum tan alto de parlamentarios que es muy difícil lograrlo. Si lo que se logró hoy día es milagroso, porque que hayan habido 13 diputados de derecha que votaron con nosotros no había ocurrido nunca en los últimos años. ¿Y eso se debió a qué? A la gente, a la presión ciudadana, a la gente que estuvo en las redes sociales pendientes. Fíjate que hoy día hubo más de 4 millones de chilenos viendo la sesión. Eso nunca había ocurrido. Hasta nosotros nos colgamos el rating del canal de la Cámara nunca había estado como hoy día. ¿Por qué? Porque la gente quiere y necesita ese dinero y considera que ese dinero les pertenece. Segunda cosa, que me parece importante relevarlo. Hoy día se ha marcado un antes y un después. Por lo siguiente, porque se van a perder los miedos. Yo creo que aquí los parlamentarios no pueden ser objeto en cualquier gobierno, porque yo quiero reconocerlo. Si usted me dice esto es solamente por el gobierno de derecha, no. Si en la AFP, seamos claros, la AFP también contrataban a ex nuestros, a ex ministros nuestros también los contrataban en los directorios de la AFP para que ni los tocaran. Eso es así, porque estos señores se acostumbraron por largos años a manejar el sistema de su poderío económico bajo este tipo de mecanismos. Gozaban con una constitución que exigía quórum muy alto de votación y más encima tenían actores políticos relevantes de todos los partidos metidos dentro de sus directorios. Eso hay que decirlo con todas sus letras, porque sería muy deshonesto de mi parte solamente culpar a este gobierno del poder omnipotente que han tenido las AFP. ¿Y qué mejor ejemplo de eso fue el de Pepe Auto hoy día? Un diputado que fue siempre supuestamente de izquierda, pero hoy día
porque tiene, ¿no es cierto?, a mucha gente contratada en el gobierno, familiares contratados en el gobierno del presidente Piñera, vendió su voto de una manera increíble para una persona que a mí en lo particular le tenía un profundo aprecio y que, respetando su posición de hoy día, me desilusionó. Diputado, me gustaría, como para finalizar, ya porque estamos en la hora, las FPs y el gobierno y varias personas, hacían unos análisis de que este proyecto podría ser pan para hoy, hambre para mañana. Incluso de las FP señalaban que si se aprobaba este proyecto, 3 millones de personas quedarían sin pensiones, digamos, en el Eso es absolutamente falso. Plazo. O sea, la Fundación... Eso es la campaña del terror. Siempre en Chile, cuando queremos hacer modificaciones para Chile, grande y profunda, viene la campaña del terror. Mire, 2 ejemplos cortitos. Cuando fue la ley de divorcio, dijeron que toda la familia chilena, si hubiera ley de divorcio, se iba a divorciar. Y que eso era un atentado que se iba a romper la familia. Nada de eso ocurrió. La gente ha utilizado la ley de buena manera. Después vino la discusión grande que hubo de la interrupción del embarazo en 3 causales. Dijeron lo mismo, que las mujeres iban a llegar a los hospitales a abortar. Eso no ha ocurrido y se ha utilizado solamente en casos tremendamente excepcionales. Y así le podría dar un montón de otros ejemplos. Entonces, esa no es más que campaña del terror. La Fundación Sol, que es una fundación que se ha dedicado a hacer estudios sobre esta materia, ha indicado que este retiro del 10% podría significar disminuciones en la pensión que fluctuarían entre 2.000 y 15.000 o 16.000 pesos en el futuro de las pensiones de la gente. Sí. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces a usted de una sola vez, cuando los multifondos sufren variaciones en la bolsa internacional, de un solo paraguaso, pierde usted 3 o 4 millones de pesos en sus ahorros previsionales? Claro. Entonces yo me pregunto, ¿la gente no va a preferir acaso que hoy día reciba ese dinero y lo gaste en lo que necesita, en sus necesidades básicas, que de un día para otro los pierda? Yo me quedo con la primera opción y no hay que atemorizarnos respecto a lo otro porque hay un tiempo suficiente para poder mejorar, ojalá, ¿no es cierto?, más profundamente en el futuro con una nueva constitución el tema de las AFP. Y también, no es porque no menos importante señalarlo, que vamos a tener una enorme posibilidad también en las futuras discusiones de hacer transformaciones reales para llegar, ojalá, a un sistema distinto, que salvaguarde los derechos de la gente y que jubilen, obviamente, con pensiones mejores. Jubilar con dignidad. Diputado, queremos agradecer su visita acá a los estudios de TVNet, ¿cierto? Tomando en cuenta que hoy día ha sido una jornada muy maratónica, histórica, ¿cierto? Para todo el país y para toda la ciudadanía, porque si de haber sido rechazada, hubiésemos tenido que haber estado ahí en el estallido 4.0. ¿no? Hubiera sido muy difícil, pero yo también hago un llamado a que no haya violencia. El gobierno dijo ayer que los que estaban haciendo violencia eran antidemocráticos. Yo creo que también ellos cometieron actos de violencia al haber realizado un lobby tan fuerte sobre sus parlamentarios para tratar de inducirlos a cambiar su voto. Pero en fin, cumplimos esta etapa los diputados, ahora la tarea es de los senadores y que estén atentos la ciudadanía detrás de esa votación, porque la presión tiene que ser la misma que tuvieron hoy día los 155 parlamentarios. Muchas gracias, diputado. Y por supuesto nosotros también como canal regional, como TVNet, vamos a consultar la opinión y la posición en este caso del senador Iván Moreira, que es de la UDI. Así que nosotros vamos a una pequeña pausa, regresamos con más información aquí